Buenos días. El Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgos de la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública le saluda y le da la más cordial bienvenida al webinario Control Interno, Normativa y Componentes Funcionales aplicados al Ministerio de Educación Pública, dirigidos a funcionarios del título 1 y 2. Este webinario tiene como objetivo fortalecer los conceptos de control interno y su aplicación a nivel institucional. Les habla Fabiola Díaz Pérez, asesora de control interno, quien nos acompaña como moderadora de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. El evento iniciará con la bienvenida por parte del jefe del Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgos. Seguidamente tendremos la exposición principal, control interno, normativa y componentes funcionales aplicados en el MEP. Al finalizar, tendremos el espacio de consultas y comentarios. De esta manera, damos inicio y la bienvenida al señor Mario Salazar Estrada, jefe del Departamento de Control Interno y Gestión de Riesgos. Adelante, don Mario Salazar. Bienvenido. Bueno, primero quiero desearles a todos y a todas unos muy buenos días. Bienvenidos a esta actividad y agradecer de antemano su participación en esta actividad que creemos que va a ser de vital importancia para nuestro trabajo diario. Este webinario Control Interno viene a fortalecer el conocimiento. Al final de cuentas, siempre sabemos que el conocimiento es nuestra herramienta para nuestro trabajo. Y actualmente en el sector público tenemos desafíos crecientes en la gestión. Cada vez tenemos más problemas, más situaciones, más organizaciones que cuidar y ver. Por lo cual, se presentan muchos riesgos para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Y debemos buscar la forma en que nosotros garanticemos las operaciones que realizamos en nuestro día a día con transparencia y eficiencia. Este webinario, a grande modo, va a pasar por los principios fundamentales del control interno y su importancia en la institución. Es importante que tengamos el conocimiento para implementarlos correctamente y que este control interno se convierta en una herramienta de cumplimiento de objetivos. Vamos a tener temas básicos como componentes de control interno, identificación y evaluación de riesgos, aplicación de actividades de control y monitoreo. Pero debemos ver el control interno, esta es la parte más importante, no debemos ver el control interno como un cumplimiento. Muchas veces vemos en que tenemos que cumplir control interno y al final de cuentas no. Debemos ver el control interno como una herramienta que nos asegura nuestras funciones, nuestra gestión del día a día para proteger los activos, tener una fiabilidad en la información que realizamos, en la parte operativa y al final de cuentas lo que nos interesa es que nuestra gestión cumpla con los objetivos estratégicos del Ministerio de Educación Pública. Sin más, estoy seguro que este webinario les va a dar las herramientas necesarias para fortalecer la gestión en cada uno de sus puestos de trabajo. Nuevamente les agradezco su participación y espero que disfruten de este webinario. Muchas gracias. Adelante, Fabiola. Muchas gracias por su bienvenida al evento. Para continuar con este webinario, daremos el pase a la especialista expositora, señora Tatiana Marín Corrales, coordinadora de control interno. Los invito a medida de que avance la exposición, ir colocando sus dudas en el chat. Al final de la exposición tendremos un espacio de comentarios y preguntas. Adelante, señora Tatiana Marín. Bienvenida.
Muy buenos días. Gracias a la compañera Fabiola por la introducción. Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Sabemos que todos tenemos bastantes pues ocupaciones, ¿verdad? Este, que hacer en el día a día, ¿verdad? Y que se tomen el tiempito de estar en este webinario. Se les agradece mucho. Como les dijo a la compañera Fabiola, mi nombre es Tatiana Marín. Yo soy la coordinadora del Departamento de Control Interno coordino todo lo que se refiere al tema de control interno. Cualquier duda o consulta, siempre estamos para servirles. Espero que todo lo que vayamos a hablar en este ratito sea de mucho provecho para cada uno de ustedes y les ayude en mejorar el día a día, ¿verdad? Todas las funciones que vamos ejecutando. Siguiente. Bueno, el control interno, para muchos, hablar de control interno es un poquito tedioso, ¿verdad? Es un tema que a mucha gente no le gusta, pero tenemos que tener claro que control interno cumplimos o ejecutamos dentro de nuestra institución porque tenemos que cumplir con una normativa. El control interno no fue un tema que a alguien de repente se le ocurrió que teníamos que hacer a lo interno del ministerio y de repente, bueno, ahora vamos a hacer control interno. No, en el año 2002 se promulgó la ley 8292, la ley de control interno. Esta ley estableció una serie de responsabilidades para cada uno de los funcionarios públicos, ¿verdad? En lo relativo al proceso de rendición de cuentas. ¿Ok? Entonces, lo que hacíamos normalmente dentro de nuestras instituciones vino a ser normado, ¿verdad? También en el año 2009, la Contraloría General de la República emitió las normas de control interno para el sector público. Estas normas constituyen una normativa de carácter general, ¿verdad? Que proporcionan un esquema básico para la transparencia en la gestión pública, apegados al marco de la legalidad, la ética y la rendición de cuentas. Las normas lo que vinieron fue a operativizar un poco la ley de control interno que ya se había emitido en el año 2002. El concepto de control interno inicialmente surgió como un control financiero. Sin embargo, con los años, este tema ha ido evolucionando y el control interno en la actualidad lo vemos como un control que nos ayuda con toda la gestión, no solo con la parte financiera, sino con la gestión general que llevamos de todas las funciones y actividades que se llevan a cabo dentro de los centros de trabajo, ¿verdad? Se vino vino a evolucionar hacia una totalidad. Es importante que el control interno no lo vayamos a ver como un fin en sí mismo, sino que es algo que está intrínseco dentro de todas las actividades que día a día realizamos en nuestras oficinas, ¿verdad? En nuestro departamento, dirección, centro educativo, supervisión de circuito, ¿verdad? Todos desde nuestro puesto de trabajo, diariamente hacemos control interno. Siguiente. La ley, en su artículo 7, nos dice que hay una obligatoriedad de disponer de un sistema de control interno. Dice que todos los entes y órganos sujetos a esta ley deben de disponer sistemas de control interno, los cuales deben ser aplicables, completos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones institucionales.
Además, deben proporcionar seguridad en el cumplimiento de estas atribuciones y competencias. Este sistema de control interno no es un sistema informático o un sistema fuera de lo común. No, el sistema de control interno es esa serie de actividades que hacemos día a día para cumplir con nuestras funciones. ¿Por qué tiene que ser aplicable? Porque tiene que responder a las características y condiciones propias de nuestra área de trabajo, de nuestro departamento, de nuestra dirección, ¿verdad? Nuestro centro educativo. Ser completo porque tiene que considerar la totalidad de la gestión, ¿verdad? De nuestra gestión, de nuestra área de trabajo y estar, acorde, ¿verdad? A esa área de trabajo a la que nosotros pertenecemos. Ser razonable. ¿Por qué? Porque debe de estar diseñado para ayudarnos a cumplir con los objetivos que tenemos planteados y satisfacer con calidad las necesidades que tenemos en nuestra institución con los recursos que se posee y a un costo razonable, ¿verdad? No puede ser que el sistema de control interno nos lleve más tiempo ejecutar, ¿verdad? Todo lo que hemos establecido y no nos deje, digamos, poder implementar las acciones, actividades más sustantivas de nuestra área de trabajo. Tiene que estar integrado, ¿verdad? Porque debe de relacionarse todos los componentes de nuestra gestión institucional y ser congruente porque debe ajustarse a las necesidades, capacidades y demás condiciones institucionales, ¿verdad? Y muy importante que tiene que estar ligado al bloque de la legalidad. Entonces, nuestro sistema de control interno tiene que ser, ¿verdad?, aplicable y congruente con nuestras actividades, con nuestras funciones. Por eso yo les he indicado varias veces que el control interno no es como una receta de cocina, que es igual para todos, ¿no? Porque cada uno tiene condiciones específicas dentro de sus áreas de trabajo. Aunque tenemos condiciones generales a nivel institucional, cada uno tiene particularidades dentro de sus áreas de trabajo. Entonces, por eso es que el control interno no es como una receta, ¿verdad? Que sea exactamente igual para todos. Que si yo soy un centro educativo unidocente, no me va a servir el mismo control interno que lleva un colegio técnico. O si yo soy un centro educativo, no me va a servir el mismo control interno que lleva una dirección regional o una dirección de nivel central, ¿verdad? Cada uno tiene sus particularidades. Siguiente. El artículo 8 de la ley, el capítulo 1 de las normas, nos da el concepto de control interno. Ahí nos disculpan porque la imagen como que se nos subió un poquito encima de las letras. Dice que se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los objetivos organizacionales. Entonces, como les decía, el control interno es todas las actividades que nos permiten cumplir con las funciones que por decreto nos han establecido y con los objetivos que anualmente nos proponemos dentro de nuestras áreas de trabajo. Es importante que el control interno sea un medio para cumplir con todas esas actividades que debemos ejecutar, que no sea un fin en sí mismo, como les decía al inicio, ¿verdad? El control interno está intrínseco
dentro de todo lo que hacemos diariamente. El hecho de que yo al momento de la entrada tenga que marcar mi hora de entrada, al momento de la salida marque mi hora de salida, eso forma parte del sistema de control interno. El control que llevo yo sobre la información, toda la correspondencia y demás que me llega diariamente, estar pendiente de que tengo que contestar, documentos que tengo que enviar y demás, todo eso es parte de mi sistema de control interno. Siguiente. El control interno tiene 4 objetivos principales, ¿verdad? Que son proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, ¿verdad? Nuestro control interno debe de proporcionarnos una seguridad razonable, ¿verdad? De que podemos proteger nuestro patrimonio, ¿verdad? Que se le da el destino para el cual fue suministrado. Hay que evitar, ¿verdad? Que ese patrimonio que tenemos en como responsabilidad, ¿verdad? Sea utilizado para el fin que fue. Hay que evitar que sea sustraído o que se desvíe su uso, ¿verdad? Dentro de la medida de las posibilidades. El siguiente objetivo es exigir confiabilidad y oportunidad de la información. Aquí debemos de procurar, ¿verdad? Contar con toda la documentación y la información que se genera de nuestra gestión diaria, ¿verdad? Tenerla resguardada. Que si la requerimos, que sea comunicada con prontitud, que la tengamos como a la mano, ¿verdad? En palabras más comunes, tener toda esa documentación e información en el momento que alguien la requiera, poder tenerla a la mano. El tercer objetivo es garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. Aquí lo que tenemos que buscar es que los recursos se utilicen de forma óptima. Este objetivo va más ligado con los puestos de jefatura, porque esta va más hacia la supervisión de actividades, que las funciones y actividades dentro de un área de trabajo, ¿verdad? Sean ejecutadas de la mejor manera para que nos ayuden a cumplir con los objetivos propuestos dentro de nuestra área, pero también con los objetivos propuestos a nivel institucional. Y el último objetivo es el de cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. Todos desde nuestros puestos de trabajo estamos obligados a cumplir con X normativa, ¿verdad? Tenemos leyes, reglamentos, decretos y demás que debemos de ajustarlos a nuestras funciones y cumplirlos desde nuestro puesto de trabajo. Muy importante que tengan en cuenta que el control interno, así como todos sus objetivos, nos ayudan, si fuéramos, no sé, un barco, a navegar de forma segura y eficiente hacia nuestro destino. Entonces, tienen que verlo como esa herramienta administrativa que nos va a ayudar a llegar de forma segura y eficiente a lograr nuestros objetivos y por ende a generar valor público. Siguiente. La responsabilidad por el sistema de control interno es un tema que algunas veces es un poquito polémico, ¿verdad? El artículo 10 nos dice que es responsabilidad
del jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. ¿Ok? Entonces, todos los titulares subordinados, ¿verdad? Y el señor jerarca tienen, ¿verdad?, la responsabilidad de establecer ese sistema de control interno que sea aplicable, ¿verdad?, a cada una de las áreas de trabajo, perfeccionarlo, ¿verdad?, ir mejorando ese sistema y evaluarlo periódicamente para incorporarle las mejoras correspondientes. Siguiente. El capítulo 1 de las normas nos dice que hay una responsabilidad también de los funcionarios. Entonces dice que de conformidad con las responsabilidades que competen a cada puesto de trabajo, los funcionarios de la institución deben, de manera oportuna, efectiva y con observancia de las regulaciones aplicables, realizar las acciones pertinentes y atender los requerimientos para el debido diseño, implantación, operación y fortalecimiento de los distintos componentes de control interno. Entonces, tenemos que tener claro que todos desde nuestro puesto de trabajo tenemos una responsabilidad con el sistema de control interno que se implementa en la institución. No es que porque como yo soy funcionario, la responsabilidad es de mi jefe. O yo como jefe, las responsabilidades de mis funcionarios. No, la responsabilidad es de todos. Así como mi jefe define e implementa acciones de control interno, yo como funcionario tengo la obligación de implementar esas acciones que la jefatura diseñó para que se implementaran en el área de trabajo. Yo ejecuto esas acciones que mi superior jerárquico instauró dentro de mi área de trabajo. ¿De acuerdo? No es que tengo que marcar a la hora de la entrada. Porque yo quiero, entonces no lo hago. No, todos, ¿verdad? Tenemos que contribuir con ese sistema de control interno que se está aplicando, tanto a nivel de mi área de trabajo como a nivel institucional. ¿Ok? Entonces es importante que tengan claro que todos tenemos un grado de responsabilidad con ese sistema de control interno. Siguiente. La subcomisión de control interno es importante que se tenga claro que su conformación no es obligatoria. Eso depende de la necesidad que tenga el titular subordinado, ¿verdad?, de apoyo en la implementación del sistema de control interno. El objetivo de tener una subcomisión de control interno es que apoye al titular subordinado en la implementación y el mejoramiento de su sistema de control interno. La labor de los integrantes es de asesoría y apoyo. Las funciones que vayan a tener estos integrantes son definidas por el titular subordinado acorde a las necesidades que posea, ¿verdad?, de apoyo. Y es importante que los miembros de esta subcomisión no pueden asumir posiciones de fiscalización, supervisión y control, porque estas son responsabilidad del titular subordinado. ¿Ok? Entonces tienen que tener claro que todas las subcomisiones o comisiones, como le llaman a lo interno de algunas dependencias, son de asesoría y apoyo, ¿ok?, en la implementación. Ahí los miembros de estas subcomisiones pueden ver acciones de mejora y sugerírselas a la jefatura, ¿verdad?, para que sean aplicadas. Si hay algo que no está funcionando, darle ideas, ¿verdad?, de cómo aplicar medidas de mejora para que su sistema de control interno sea más funcional y les aporte
¿verdad? Valor al trabajo que están realizando. Siguiente. Como toda ley, ¿verdad? Si hay incumplimiento, pues también hay causales de responsabilidad administrativa. El artículo 39 de la ley dice que el jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil cuando se incumpla injustificadamente los deberes que esta ley les asigna, cuando se debilite con las acciones el sistema de control interno, ¿verdad? Institucional, y el funcionario público que injustificadamente incumpla los deberes y las funciones que en materia de control interno le asigne el jerarca o el titular subordinado. Como es una ley, tenemos que cumplirla. No hay que tampoco, ¿verdad?, asustarse o amedrentarse porque es una ley, ¿no? Hay que verlo como ese instrumento que nos ayuda con la gestión administrativa, ¿verdad?, de nuestra oficina, pero también tenemos que tener claro que si no cumplimos, también podríamos tener una sanción. Siguiente. Nuestro sistema de control interno se compone de, valga la redundancia, 5 componentes funcionales. Estos 5 componentes fueron definidos en la ley y las normas los amplían un poquito cada uno. Estos 5 componentes funcionales son el ambiente de control, la valoración del riesgo, actividades de control, sistemas de información y seguimiento. Si nosotros implementamos estos 5 componentes, tenemos completo nuestro sistema de control interno. Siguiente. El primer componente es el ambiente de control. Dice que el ambiente de control es el conjunto de factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al sistema de control interno y a una gestión institucional orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva. El ambiente de control es el em, componente que nos da como todas las herramientas que van a sustentar nuestro sistema de control interno. A veces es un poquito abstracto y cuesta, ¿verdad?, como entender su composición, pero este es como el apoyo o ¿verdad?, como el piso de que va a dar soporte a nuestro sistema de control interno. Siguiente. ¿Qué podemos hacer, verdad? Hay actividades básicas que podemos hacer en nuestras áreas de trabajo para cumplir con este componente. El titular subordinado, ¿verdad? Nuestra jefatura debe evidenciar compromiso con el sistema de control interno de la dirección, departamento o supervisión a su cargo. Se debe fortalecer la ética institucional, ¿verdad? Hacer del conocimiento y aplicar los instrumentos éticos que se establecen a nivel institucional. En la página web del ministerio está el link de la Comisión de Control, de la Comisión de Ética Institucional. Ahí pueden conocer todos los instrumentos que se van confeccionando en el tema ético. Ahí pueden encontrar el manual de ética y conducta y la política ética, que son los instrumentos que se han confeccionado al momento. Periódicamente también se tiene un enlace por dirección regional, un enlace de cada oficina de nivel central. Estos enlaces periódicamente son capacitados por la página
por la página de prensa, por el correo de prensa, perdón, periódicamente se está enviando también información sobre el tema ético. Entonces es importante que esta información puedan socializarla y compartirla entre los funcionarios que tienen a cargo. Mantener el personal actualizado para el buen desempeño de sus puestos, esto dentro de las medidas de las posibilidades, porque sabemos que todos tenemos limitantes tanto de tiempo como de presupuesto para poder estar, estar capacitando y actualizando a nuestros funcionarios. Entonces, en la medida de las posibilidades, ¿verdad? De actualizar el personal que tenemos, definir relaciones de jerarquía, asignar responsabilidades y utilizar canales de comunicación apropiados. Es importante que se fomente la comunicación transparente, que los titulares subordinados tengan como esa apertura con los funcionarios, ¿verdad? De que la comunicación sea fluida, que puedan recibir recomendaciones sobre algún aspecto, ¿verdad? Del sistema de control interno que tal vez no les esté funcionando. Entonces, tomar todas esas, ideas, sugerencias que le den los funcionarios para mejorar también el sistema de control interno. Es importante que también, ¿verdad? Recuerden y tomen en cuenta que el sistema de control interno no es algo estático, ¿verdad? Sino que se va adaptando con los cambios que se vayan dando en el entorno de de nuestros áreas de trabajo, ¿verdad? No es que si yo implementé una medida, esa medida se tiene que quedar ahí y nadie la puede cambiar. No, muchas veces desde los puestos más operativos, ¿verdad? Los que hacemos el trabajo del día a día, es más fácil, digamos, poder detectar cuáles puntos nos funcionan y cuáles no, ¿verdad? Para poder implementar medidas de mejora, hacer que ese sistema de control interno realmente sea una herramienta que nos beneficie y no que más bien nos venga a dar mayor cantidad de trabajo. Entonces, hay, ¿verdad? La parte de la comunicación y la apertura también es muy importante dentro del ambiente de control. Siguiente. El segundo componente funcional es la valoración del riesgo. Creo que con la valoración del riesgo estamos más familiarizados, ¿verdad? Porque lo tenemos que ejecutar todos los años. Dice que la valoración del riesgo corresponde a la identificación, análisis, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos para fortalecer el sistema de control interno y ubicar a la organización en un nivel de riesgo aceptable. Siguiente. Para cumplir con este componente, actividades básicas. Se debe elaborar anualmente la matriz de identificación y análisis de riesgo en el formato oficial definido por la institución. En este momento, para las oficinas centrales y las direcciones regionales, utilizamos el sistema SPI. Ahí tenemos el formulario de riesgos. Ahí es donde deben de los directores de nivel central y regional elaborar su matriz de riesgos en el sistema SPI. A nivel de centro educativo, a partir de este año, del 2025, tenemos el instrumento PAT. Ahí se integró la matriz de riesgos en el instrumento PAT. Para los nivel de supervisión, seguimos utilizando la matriz en Excel. Hasta tanto, ¿verdad? Podamos tener un instrumento que nos agrupe también la matriz de riesgos junto con la parte de planificación.
Entonces, es importante, ¿verdad?, que tomemos en cuenta utilizar los instrumentos oficiales. Debemos de brindar el seguimiento semestral a los riesgos identificados y así como a las medidas para mitigarlos, porque en caso de que no nos funcionen, debemos de buscar medidas de mejora que nos ayuden, ¿verdad?, a poder administrar esos riesgos que identificamos. Y también es importante que se identifiquen los riesgos asociados a los procesos que se ejecutan en las dependencias y también brindarles un seguimiento. A los riesgos que se identifican por los procesos, también debemos de darles una periodicidad de revisión. ¿Ok? Aspectos importantes también que tenemos que tomar en cuenta en la parte de valoración de riesgo. Los eventos no son solo del tipo de desastre. A nivel institucional tenemos varias categorías de riesgos que se pueden consultar en el SEBRI-MEP. Estas categorías hay riesgos operativos, financieros, de recurso humano, académicos, de tecnología. Hay éticos, políticos y sociales. Tenemos que, con base en los objetivos que nos planteamos en nuestro instrumento de planificación, debemos de identificar los riesgos que nos puedan impedir cumplir total o parcialmente con esos objetivos. No podemos dejar de lado que los riesgos están en función de esos objetivos que nos planteamos, que no todos son, como les digo, de riesgos de desastre. Y que debemos de, ¿verdad?, plantearnos, este es mi objetivo, bueno, ¿qué me sucede? ¿Qué me puede suceder que me impida cumplir con este objetivo? Y ahí determinamos si no tengo presupuesto, si tengo personal insuficiente, que, ¿verdad?, que me va a impedir, que me faltan procesos o que me faltan procedimientos para ejecutar, que no hay una estrategia, que la mediación pedagógica no es la más idónea, no hay capacitación para el personal, no tengo personal actualizado. Todos estos eventos que se puedan presentar tenemos que tomarlos en cuenta. Esto les digo porque he recibido matrices de riesgos donde dicen terremoto, inundación, incendio. Hay algunos que todavía, ¿verdad?, no logramos determinar que hay un universo de riesgos, que no todos son de tipo de desastre. También los desastres, los de tipo de desastre también son eventos que nos puedan impedir, pero no limitarnos a determinar solo este tipo de riesgos. Otra cosita que se me quedaba. Bueno, la matriz de riesgos se tiene que elaborar todos los años, ¿verdad? A nivel de centro educativo, se solicita una muestra por año para hacer la revisión y hacer una devolución de observaciones con la finalidad de que poco a poco vayamos mejorando la información que se genera en esa matriz, ¿verdad? El hecho de que no le solicitemos desde el departamento la matriz de riesgos no implica que está exonerada la responsabilidad de elaborar esa matriz. Todos tenemos que elaborar la matriz en el momento en que hacemos nuestro POA, nuestro PAT, nuestro instrumento de planificación. Tenemos que hacer la matriz de riesgos. Todos los años se debe ejecutar y elaborar, y cada semestre
darle seguimiento a esos eventos que yo determiné. El hecho de que desde el departamento no se solicite la información no nos exonera de la responsabilidad de hacerla, ¿verdad? Entonces, para que eso también lo tengan claro, ¿verdad? A nivel central y regional, el sistema pide obligatoriamente que se hagan, ¿verdad? Entonces, sí hay un nivel de cumplimiento siempre. Pero a nivel de centro educativo, ¿cómo? Pedimos una cierta cantidad, ¿verdad? De matrices, tienen que tener claro, ¿verdad? Que todos los directores tienen que elaborar esa matriz. No hay exoneración de que porque este año no me la pidieron, entonces yo no la tengo que hacer. No, tenemos que ver eso también, es ese instrumento como una herramienta que me ayuda también a determinar qué me puede impedir cumplir con los objetivos que me planteé y las funciones que ya tenemos dentro de cada centro educativo. Siguiente. El siguiente componente funcional, el tercero, son las actividades de control. Las actividades de control son las políticas, procedimientos y mecanismos que se deben diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar para asegurar razonablemente la operación y el fortalecimiento del sistema de control interno y el logro de los objetivos institucionales. ¿Ok? Todos los controles que tenemos. Siguiente. Actividades básicas, ¿verdad? Que podemos ejecutar para cumplir con este componente. Se deben establecer controles que abarquen todos los niveles y funciones del área. Aquí es muy importante que cuando se establecen los controles hagamos un estudio de cuáles son realmente los controles que nos van a aportar valor a nuestro trabajo. Recuerden que tenemos que medir ese costo-beneficio de implementar un control. No nos podemos gastar todo nuestro tiempo controlando todo y dejando de lado las funciones principales que tenemos dentro de cada área de trabajo, ¿verdad? No podemos controlar hasta cuántas veces va un funcionario al baño, cuántos minutos dura en el baño, cuánto papel estamos gastando, ¿verdad? Es importante que los controles que se establezcan en el área de trabajo, en el centro educativo, oficina, departamento, no sean desproporcionados. Que esos controles que vamos a establecer me ayuden a mí con mi gestión diaria, no que demanden una gran cantidad de tiempo el implementarlos y ese tiempo puede ser muy valioso para nosotros para poder, ¿verdad? Cumplir con con las actividades más importantes que requiere, ¿verdad? Para cumplir con mis funciones. Entonces, es importante que luego no se comparen con otras oficinas, con otros centros educativos. Si el compañero de la escuela X tiene 20, 30 controles y yo que soy de la escuela Y tengo 5, no es que el compañero que tiene 20 esté bien y yo que tengo 5 estoy mal. No, si esos 5 controles que yo tengo en mi centro educativo me ayudan, me colaboran a cumplir con mis objetivos, con mis funciones, esos son los que me generan valor a mí como director en mi centro educativo, está bien. Si el compañero requiere de 20 controles establecidos en su centro educativo, que esos 20 controles le ayudan con su gestión diaria, le ayudan a cumplir con sus objetivos y con sus funciones, también está bien. Entonces,
les digo porque han llegado directores preocupados diciéndome que es que hay un compañero que tiene mucho implementado y que tal vez ellos no. Tenemos que ver las características, el entorno de mi centro de trabajo para poder, ¿verdad?, implementar esos controles. También es importante que se elaboren y se mantengan actualizados los procesos y procedimientos de las dependencias a su cargo, siguiendo los lineamientos que emitió la Dirección de Planificación. Los procedimientos nos ayudan, ¿verdad?, a ejecutar de mejor forma todas las actividades que se desempeñan dentro de un área de trabajo, ¿verdad? En el momento, qué sé yo, que venga un funcionario nuevo, ya con un procedimiento establecido, esa persona va a tener mayor claridad de las funciones que tiene que ejercer, de cómo se elabora, cuál es el proceso, ¿verdad? Cuál es el paso a paso para poder cumplir con esa tarea que se le encomendó cumplir, ¿verdad? Es importante que tanto como los procedimientos como los controles que se implementen sean del conocimiento de todo el personal. Si yo establezco un control y no le comunico a los funcionarios a mi cargo, ¿cómo estos funcionarios van a cumplir o van a ejecutar ese control que yo establecí, esa medida que se estableció en el área de trabajo, ¿verdad? En la oficina. Algunos ejemplos de controles, ¿verdad?, que se establecen: el control de asistencia del personal, el control de asistencia de los estudiantes, reportes de rendimiento, bitácoras de actividades en el aula, controles de vacaciones, incapacidades, inventarios de bienes, controles de asistencia al comedor, reportes de compras de alimentos, planillas, controles de documentos que se envían, documentos que se reciben, certificaciones que se emiten, oficios, todas esas actividades que diariamente nosotros ejecutamos en nuestra área de trabajo forman parte de todo el sistema de control interno. Como ustedes pueden analizar, ¿verdad? Son controles y que siempre se han llevado. Lo único es que ahora, ¿verdad?, tienen un nombre y un apellido que se llama control interno. Siguiente. El cuarto componente funcional es el de sistemas de información. Este consiste en obtener, generar, procesar y comunicar en forma eficaz, eficiente, económica y con apego al bloque de legalidad la información de la gestión institucional y otra de interés para la consecución de los objetivos institucionales. Siguiente. Actividades básicas que podemos realizar para cumplir con este componente. Debemos de organizar el archivo de gestión acorde con los lineamientos establecidos por el Archivo Central del MEP, ¿verdad? El Archivo Central es el departamento encargado de emitir todos los lineamientos que en materia de archivos de gestión se refiere. Nosotros como Departamento de Control Interno no emitimos lineamientos, no les decimos cómo se debe archivar, a dónde se debe guardar un documento, cuál es la carpeta, de qué color. Eso no lo hace nuestro departamento, lo hace la gente del Archivo Central. Ellos brindan capacitaciones y ellos son los que determinan toda la parte de normativa de cómo llevar nuestro archivo de gestión. Importante también que la información que se recaba en cada una de nuestras oficinas debe responder a las necesidades de los distintos usuarios, ser de calidad,
confiable y oportuna, ¿verdad? Es importante que toda la documentación y la información que se genera producto de nuestra gestión diaria sea debidamente resguardada, ¿verdad? Y la podamos tener de forma oportuna al momento en que se requiera. Hay que asegurarse que la comunicación de la información se dé a las instancias pertinentes y en el tiempo propicio. Cuando nos envían solicitudes de información, es importante que se tenga en cuenta que la respuesta de esa solicitud sea enviada al departamento que la solicitó y en el plazo que nos dieron, en la medida de las posibilidades. Algunas veces a todos nos ha sucedido que hemos tenido también de uno que otro atraso para enviar la información, pero en la medida de las posibilidades cumplir con los plazos establecidos. Revisar, ¿verdad? Periódicamente los correos, qué es qué información nos está pidiendo, qué instancia nos la está pidiendo. También es importante cuando se hagan trámites que se envíe a la instancia correspondiente, tal vez indagar un poquito antes cuál es el departamento, la unidad dentro de la institución que se encarga de X o Y trámite, ¿verdad? Entonces, enviársela en el tiempo que a la instancia que nos está solicitando o la instancia encargada. Así el trámite se nos hace mucho más expedito, ¿verdad? Y nos evitamos el incumplir con lo que nos están pidiendo. Otro aspecto es disponer de controles pertinentes para garantizar razonablemente la calidad de la información y la comunicación. Si tenemos un archivo de gestión donde llevamos un archivo físico, donde llevamos toda la documentación, tener ese archivo en un espacio donde no le vaya a caer, qué sé yo, una gotera, donde para poder resguardar la información podamos tener el archivo con llave, que no esté en un lugar a donde cualquiera puede llegar y sacar documentación, llevársela y después se perdió y en algún momento la ocupamos y bueno, aquella locura, ¿verdad? Que a dónde está el documento, ¿verdad? Que requerimos. Entonces es importante que ese archivo físico pues tengan algunas medidas de seguridad, ¿verdad? Que si alguien tomó un documento, llevar un control de quién se llevó el documento, de que lo devuelva, ¿verdad? A su lugar y demás. También para la información y la documentación que tenemos de forma digital, hacer respaldos periódicos. Ahora, bueno, tenemos el OneDrive, que ahí automáticamente se nos va guardando la información, ¿verdad? Que de todo lo que vamos haciendo en nuestra computadora, ahora automáticamente se va guardando en el OneDrive. Esa es una herramienta que tenemos, ¿verdad? Como respaldo que nos ayuda a a resguardar un poco esa información física, ¿verdad? Aquí lo que se quiere es que en la medida de las posibilidades se evite la pérdida de información importante y relevante de nuestra área de trabajo, ¿verdad? De nuestro centro educativo o demás. Es importante, ¿verdad? Que se tomen entonces esas medidas de seguridad. Siguiente. El último componente funcional, pero que no es menos, es el último, pero no menos importante, es el seguimiento. El seguimiento son las actividades permanentes y periódicas para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del sistema de control interno a lo largo del tiempo, así como para asegurar que las medidas y los resultados producto de esas revisiones se atiendan de manera efectiva y con prontitud. Siguiente.
las actividades básicas, ¿verdad? Que nos ayudan a cumplir con esta componente de seguimiento es, bueno, brindar semestralmente seguimiento al POA y a los riesgos, ¿verdad? Nosotros a inicio de año, ¿verdad? Finales de un año o principios del otro se elabora el POA, entonces semestralmente se elabora el POA y la matriz de riesgos, entonces de forma semestral tenemos que darle seguimiento a esos objetivos, metas e indicadores que nos planteamos, pero también a los riesgos que identificamos. Así, nos podemos ir dando cuenta que estamos cumpliendo. Y si alguno de los riesgos se nos está tendiendo a materializar, entonces tomar las medidas correctivas para evitar esa materialización, ¿verdad? De ese riesgo y así también poder cumplir con todos los objetivos. Es importante que se le dé seguimiento periódico a las actividades de control que se establecieron. Si bien es cierto, no todos los meses podemos estar revisando todo, podemos hacer una muestra, ¿verdad? Que si yo este mes voy a revisar 1 o 2 controles que se estén ejecutando, que los estemos llevando acorde a como lo determinamos desde el inicio, ¿verdad? Esto para evitarnos que en el momento en que nosotros tal vez necesitemos información, ¿verdad? Que nos genera ese control y no la tenemos en el momento en que la ocupemos. Tal vez nosotros determinamos un control en X área y resulta que se llevó la primera o segunda semana y ya después se dejó de llevar y nadie al final se dio cuenta. En el momento en que ocupábamos de esa información, nadie había llevado el control, entonces no tenemos la información que requerimos. Entonces sí es importante que periódicamente, acorde, ¿verdad?, a la disponibilidad de tiempo que se tiene, puedan estarse revisando que los controles establecidos nos están funcionando y que se están llevando acorde a cómo se establecieron. Si un control no nos funciona, nosotros podemos eliminarlo o podemos mejorarlo. Acá, para el sistema de control interno, no hay nada escrito en piedra. Lo que no nos funciona, lo que no nos genera valor, lo podemos mejorar o cambiar acorde a las necesidades y características que tengamos en ese momento. Luego es importante que se complete anualmente la autoevaluación de control interno. La autoevaluación de control interno nos da un parámetro de cómo vamos avanzando en la implementación de de los componentes de control interno, ¿verdad? Cuánto hemos avanzado en esa aplicación de la ley y de las normas. A nivel de centro educativo, nosotros igual por año se hace una muestra de centros educativos, pero sí es importante que todos los demás centros educativos puedan verificar ese grado de avance que se tiene en la implementación de ese control interno dentro de sus instituciones. También es importante que se emprenda oportunamente las acciones preventivas o correctivas pertinentes para fortalecer el sistema de control interno. Aquí también es importante que todas las recomendaciones que nos dan los entes fiscalizadores puedan ser implementadas en el tiempo, ¿verdad?, requerido o en el tiempo oportuno. Muchas de estas recomendaciones de los entes fiscalizadores nos ayudan también a mejorar con nuestra gestión institucional. Entonces, sí es importante que se realice seguimiento para que se puedan detectar todos los desvíos, ¿verdad?, por llamarle de alguna forma, o todas los puntitos que no estamos cumpliendo para poder tomar esas medidas correctivas y hacer una mejora significativa en toda nuestra gestión y así cumplir tanto con nuestras funciones como con nuestros objetivos planteados. Siguiente.
lo que tenemos vigente, ¿verdad? A nivel de oficinas centrales y direcciones regionales al 2025. El sistema de planificación integral SPI, ¿verdad? Que es el sistema que nos ayuda a elaborar el POA, el formulario de riesgos y el presupuesto. Aquí también, por medio de este sistema, se brinda el seguimiento a el POA y el seguimiento semestral y anual del POA y de la matriz de riesgos del formulario. Luego tenemos la guía para la programación, reprogramación y seguimiento del POA. En esta guía se dice paso a paso, ¿verdad? Cómo elaborar el POA, cómo elaborar la matriz de riesgos, ¿verdad? Esa es una guía muy detallada que nos dice el paso a paso de cómo elaborar los instrumentos y qué información debe contener cada uno de los espacios o casillas que tienen los formularios. Y el CEBRIMEP, que el CEBRIMEP da toda la información sobre la estructura, el establecimiento y el funcionamiento del sistema específico de valoración de riesgos institucional. Ahí pueden encontrar toda la información de de los riesgos institucionales, de cómo funciona, cómo debo de completar una casilla de evento, qué es un evento, qué es una causa, qué es una consecuencia, cuáles son los tipos de las categorías de los riesgos que les decía al inicio, ¿verdad? Que no son solo de desastres, sino ahí viene cada una de las categorías de riesgos que se determinaron a nivel institucional. Ahí ustedes pueden consultar toda la información sobre los riesgos. Es un documento que también se especifica bien cada uno de los componentes de nuestro formulario o nuestra matriz de riesgos. Siguiente. A nivel de centro educativo, tenemos vigente la guía para la implementación del control interno en el centro educativo. Esta guía la estamos actualizando, ¿verdad? Para este año ya quedaría la versión 2025, pero actualmente, bueno, tenemos la guía. Creo que esa se elaboró, me parece que como en el año 2017, más o menos. Entonces, la estamos actualizando. Tenemos la guía para la aplicación del CEBRI en los centros educativos. También con el PAT se les mandó una guía para completar el instrumento de el POA. No, perdón, disculpen, el PAT, ¿verdad? Para que pudieran completar el PAT, la matriz de riesgos y el presupuesto. Esa también era una guía bastante completa que se les envió a los centros educativos para que también se guiaran con ese nuevo instrumento PAT que tienen que completar. Y el CEBRIMEP, que como les decía, tiene toda la parte de la información de los riesgos institucionales. Siguiente. Notas importantes aspectos que tenemos que tener en cuenta. Las dependencias ya no deben confeccionar el expediente de control interno para que no se exceda su carga de trabajo. Se debe de garantizar que la implementación y el seguimiento del control interno, ¿verdad?, se ejecuta, guardando todo el respaldo de las acciones que se van implementando. Eso lo guardan en su archivo de gestión, acorde, ¿verdad?, a como dice los lineamientos del archivo que se debe de llevar, ¿verdad?, ese archivo de gestión. El expediente ya no se elabora. Ese expediente en su momento se hizo como una guía
que les sirviera, ¿verdad? Como a los titulares subordinados para implementar el control interno, pero en realidad para muchos eso se volvió una carga de trabajo excesiva, ¿verdad? Entonces, ya eso no lo tienen que confeccionar. Como les dije al inicio, todo va evolucionando, ¿verdad? Y lo que tratamos es que el control interno sea esa herramienta que les facilite el trabajo y no más bien que los venga, ¿verdad? Como a saturar o a llenar más de trabajo, porque ya todos tenemos suficiente como asignado para aumentar ese volumen de trabajo, ¿verdad? Esa saturación, más a nivel de centro educativo, ¿verdad? Entonces no podemos tampoco saturar demasiado a los funcionarios. Entonces, ese expediente inicialmente fue se convirtió, inicialmente era como una guía, pero después se convirtió como en una locura para todos. Entonces, em, es importante que tomen en cuenta que ya ese expediente no se utiliza. Pero sí es importante, ¿verdad?, que garanticen que están implementando control interno en los centros de trabajo, ¿verdad? Entonces, sí guardar como toda la evidencia de lo que van realizando. No hay una lista predeterminada de eventos. En su momento se estuvo confeccionando una, pero en el año 2011 dejó de funcionar porque también se volvió un poco complejo, ¿verdad? Como poder determinar riesgos a todo nivel, ¿verdad? Entonces, pueden redactar los riesgos acorde a cómo les sucede en el área de trabajo. Aclararles, porque hay mucha confusión con esto, que la matriz de identificación y análisis de riesgos es diferente al plan de gestión de riesgos. Algunas veces mandamos a pedir la matriz de riesgos y nos envían el plan de gestión de riesgos. La matriz de riesgos responde a la ley 8292, que es la ley de control interno. El plan de gestión de riesgos responde a la ley 8488, que es la ley de emergencias, nacional de emergencias y prevención de riesgos. Entonces tengan claro que son dos instrumentos diferentes, la matriz de riesgos y el plan de gestión de riesgos. Siguiente. Otro aspecto importante es que, como les indiqué, los lineamientos en materia de archivo los emite el Departamento de Archivo Central. Capacitaciones, ¿verdad? Y dudas que tengan en relación a la parte del archivo de gestión lo deben de realizar a los compañeros del Departamento de Archivo Central. Ahí les dejo el correo, que es archivocentral@mep.go.cr, y ellos les contestan sus consultas. El Departamento de Control Interno no hace apertura y cierre de libros de actas. Eso le corresponde a la auditoría interna. Ahí también les dejo el correo de los compañeros de auditoría que se encargan de la apertura y la legalización de los libros de actas. Siguiente. Los contactos del departamento. Bueno, mi persona, Tatiana Marín Corrales, la compañera Viviana Mora Hernández, la compañera Marielos Rodríguez Castillo y la compañera Fabiola Díaz Pérez. Nosotras somos las cuatro funcionarias que les podemos colaborar con ese tema de control interno. En cualquier momento nos pueden escribir al correo, ¿verdad? Que el controlinterno@mep.go.cr, y nosotros con gusto les evacuamos las dudas que tengan. Pueden contactarnos por Teams, ¿verdad? Y con nuestros nombres, ahí nos contactan por Teams, y también nosotros les podemos ayudar a evacuar dudas que tengan, ¿verdad? O algún aspecto que requieran. Con mucho gusto nosotros les podemos colaborar. Estamos en el edificio Torre Mercedes, en el piso 10.
pero algunas veces por el teletrabajo, ¿verdad? No siempre vamos a estar todas en la oficina, pero pueden pasar por ahí si la funcionaria que esté les puede ayudar con mucho gusto si tienen alguna duda o alguna consulta que hacer. Esto sería, compañeros, todos los aspectos relevantes de control interno. Como les dije al inicio, les agradezco la atención y si quisiera, ¿verdad? Que se lleven como esa idea de que el control interno no es trabajo de más, sino una herramienta que nos ayuda a cumplir con las actividades que tenemos que ejecutar día a día. Que el control interno siempre lo hemos hecho, nada más que ahora, como les dije, tiene un nombre y un apellido. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición y los temas abordados. Les recordamos a todas las personas participantes, por favor, llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat en este momento. Ahora iniciamos el espacio de comentarios y preguntas. A continuación, la señora Viviana Mora Hernández, asesora de control interno, será la encargada de leer las preguntas planteadas por las personas participantes, así como dirigirlas a las personas encargadas de su respuesta. Adelante, señora Viviana Mora. Bienvenida. Muy buenos días. Es un gusto saludarles. Vamos a dar inicio con la primera pregunta que dice lo siguiente. ¿Cuáles son los pasos y recomendaciones para los puestos relacionados en direcciones regionales educativas sobre el tema de control interno? Por favor, Tatiana. Bueno, ¿cuáles son los pasos y recomendaciones para los puestos relacionados en direcciones regionales sobre tema de control interno? Bueno, en cuanto a responsabilidad, como les dije, tanto el director regional como los jefes de los departamentos son los encargados de la implementación del sistema de control interno. Todos los demás funcionarios desde nuestro puesto de trabajo, como les indiqué, tenemos la responsabilidad de ejecutar todas esas acciones que se implementan por las jefaturas, ¿verdad? Vamos a ver. El tema de control interno a nivel de centro educativo, desde las direcciones regionales se dictan también lineamientos, ¿verdad? O sí, acciones para que sean ejecutadas en los centros educativos. Lo que me queda la duda es que habla de puestos relacionados en direcciones regionales. No me queda como muy claro exactamente qué es lo que la compañera o compañero tiene como duda, ¿verdad? Sin embargo, como le digo, los puestos que se relacionan con control interno en la dirección regional, para la implementación, el director regional y los jefes de departamento, y para ejecución, todos los demás funcionarios. No sé si con eso respondí a la pregunta de la compañera o compañero. La siguiente pregunta sería, dentro del proceso de la organización y mejoras, ¿ustedes visitan o realizan giras institucionales que nos faciliten la información? Repito, dentro del proceso, dice, dentro del proceso de organización y mejora, ustedes visitan o realizan giras a instituciones que
aconsejan o facilitan antes de llegar. Es una consulta que se hizo y no. Ujú. Adelante, Tati. Listo. Bueno, nuestro departamento no hace visitas como para revisar qué tienen. Eh, es importante que ustedes tengan claro que nuestro departamento no es de fiscalización, ¿verdad? No, algunas veces nos confunden con la auditoría, pero nosotros no llegamos a revisar. Si en algún momento algún compañero director, no sé, quisiera saber qué quiere o qué puede implementar, si lo que tiene implementado está bien, pues nos puede contactar y nosotros lo orientamos. Pero nuestro departamento no es fiscalizador, así que no hace visitas o caemos ahí de sorpresa a un centro educativo para ver qué tienen o qué no tienen. Esa no es función de nuestro departamento de llegar ahí a un centro educativo, una oficina, a ver qué tienen o qué no tienen y, ¿verdad? Y hacer como la parte sancionatoria o demás. Eso no es no es función de nosotros. Como les digo, nosotros somos asesores, ¿verdad? Que les podemos apoyar en la implementación del control interno, pero no les vamos a llegar ahí como a revisar qué tienen o qué no tienen. Igual como les digo, si ustedes quisieran que nosotros les orientemos si lo que tienen está bien o les falta, con mucho gusto lo podemos hacer, pero nosotros no hacemos así como visita sorpresa ahí a revisar qué tienen y qué no. No, eso no lo hacemos. De acuerdo, gracias. Continuamos con la pregunta número 3. Dice, al personal se le da oportunidad de presentar subsanes en caso de realizar revisiones en alguna institución. Adelante, Tati. Bueno, como les indiqué, nosotros no hacemos visitas, ¿verdad? Como para hacer revisiones de lo que se tiene o no se tiene. Igual, los entes fiscalizadores, ¿verdad? Como la auditoría interna o la Contraloría, al momento de que hacen un estudio, pues si tienen, si dan la oportunidad, ¿verdad? O por medio de sus recomendaciones para que la institución a la que visitaron o le hicieron el estudio pueda hacer un subsane de esas falencias que tienen. Pero, como les digo, nosotros no hacemos como ese tipo de visitas, no somos como ahí la policía que llega ahí a revisar qué tienen y qué no tienen. No, la idea de nosotros es poderles ayudar o colaborarles, ¿verdad? Asesorarles en cómo implementar y mejorar el sistema de control interno, pero no llegar ahí como a revisar a ver qué hay o qué no hay. Y entonces, ¿verdad? Tomar alguna medida. Pero los entes fiscalizadores que realizan esas visitas y que hacen los estudios, sí también dan una recomendación para poder subsanar eso que nos hace falta. De acuerdo, muchas gracias, Tati. Pregunta número 4 dice, ¿de qué manera puede fortalecerse el control interno dentro de la organización sin que sus mecanismos o prácticas deriven situaciones percibidas como el acoso laboral por parte del personal? Adelante, Tati. Gracias. Sí, es importante tomar en cuenta, ¿verdad? Esas características que debe de tener el control interno, ¿verdad? Debemos de tomar en cuenta todo el entorno ¿verdad? El entorno y el ambiente que tenemos dentro de nuestra oficina. Em, yo creo que ya para que se vea como acoso laboral, ¿verdad? Creo que tendríamos que ser como muy excesivos tal vez en la forma en que se solicitan o se vayan a implementar los controles o
ser excesivo tal vez el volumen de trabajo que se vaya a implementar, ¿verdad? Pero sí lo importante es que se tomen las características de nuestro espacio de trabajo. Como les dije, al momento de implementar las medidas, veamos el costo-beneficio, que al final no se nos vaya a convertir aquello en un monstruo que, ¿verdad? Que no vayamos a poder dominar, sino que esa herramienta, lo que vayamos a implementar sea esa herramienta que nos facilite el llevar a cabo el trabajo, el cumplir con las funciones, el cumplir con con los objetivos. Creo que es eso, ¿verdad? Como ver analizar todo ese costo-beneficio sin que se vuelva excesivo, porque y no ponerle a todo el nombre y el apellido de control interno, porque sí hemos tenido como algunas consultas, ¿verdad? De que, es que por control interno nos dijeron que hiciéramos esto o aquello, ¿verdad? Pero sí creo que como jefatura, como titular subordinado, sí es importante que se puedan analizar esas características ¿verdad? Que tenemos en nuestra área de trabajo y analizar muy bien el costo-beneficio de todas las medidas que se vayan a implementar para, como indica acá el compañero o compañera, no caer como en ese exceso de que parezca acoso laboral. De acuerdo, gracias, doña Tatiana. Vamos a continuar con la pregunta número 5. Dice, perdón, ¿cómo pueden fortalecerse los procesos de control interno y el flujo de información en las instituciones, de manera que se evite la solicitud urgente de datos fuera de horario laboral, a través de medios informales como WhatsApp, disculpen, promoviendo así una cultura organizacional que respete los tiempos de descanso y la salud ocupacional del personal docente y administrativo? Adelante, Tatiana. Bueno, creo que aquí lo que sería, ¿verdad? Me parece a mí que aquí lo que hace falta es como un poquito más de organización y estructura tal vez del trabajo que estemos llevando a cabo, ¿verdad? Tratar de organizar y estructurar el trabajo dentro de los periodos laborales, ¿verdad? Dentro de ese horario laboral para evitar estar solicitando información por medios tal vez no tan oficiales para para la institución ¿verdad? Dentro de los tiempos, esos tiempos de descanso. Em, Algunas veces, porque a todos en algún momento ha pasado, hemos requerido de fuera de nuestro horario laboral tener que proporcionar algún tipo de información. Pero sí, yo creo que aquí lo más prudente sería como hacer como esa estructura y esa organización del trabajo para evitar estar molestando a los funcionarios, bueno, molestando, digámosle, entre comillas, solicitando información fuera de su horario laboral. Pienso que haciendo tal vez como un planeamiento de trabajo dentro de mi día, digamos, dentro de mi horario laboral, ver qué requiero de mis subalternos, que ellos, qué insumos requiero de mis subalternos, para que sean proporcionados dentro del tiempo, em, dentro de su horario, ¿verdad? Laboral. Tenemos algunas ¿verdad? Algunos momentos en que vamos a requerir, qué sé yo, en el momento en que hay una emergencia. Entonces, también desde las oficinas centrales se requiere que nos envíen información a algunos centros educativos que han sido afectados, a algunos directores, ¿verdad? Pero no tratar de que sean esos momentos los menos que los más, ¿verdad? Ya cuando son situaciones fuera, digamos, como del control de la mayoría de la gente. Pero me parece eso, que podría ser como estructurar un poco mejor tal vez el trabajo,
los insumos que requiero dentro de ese horario laboral. De acuerdo, muchas gracias, doña Tatiana. Continuamos con la pregunta número 6. Dice, ¿cómo establecer directrices claras dentro del control interno institucional que regulen la participación de los funcionarios en múltiples bases de un mismo sindicato, de manera que se respeten los derechos laborales sin afectar la eficiencia del servicio, se eviten ausencias reiterativas durante la jornada laboral y se minimice el desgaste administrativo asociado a la gestión de la dirección de sindicales? Adelante, doña Tatiana. Bueno, esto está complicado. Yo creo que esto va un poquito más allá porque entonces habría que hacer un análisis de la parte del bloque de legalidad, ¿verdad? Hasta dónde nos permite o no nos permite, ¿verdad? Regular esas asistencias, ¿verdad? A la parte sindical. Eso habría que sí, como hacer ya tal vez como un estudio de la parte del bloque de legalidad, a ver hasta dónde se podría establecer algún lineamiento o alguna directriz, ¿verdad? Que me permita, como dice ahí, eh, evitar que un funcionario específico se me esté ausentando durante su jornada laboral. Ahí sí tendría que ser como más un estudio desde la parte de la legalidad, ¿verdad? Porque el control interno también nos dice eso, ¿verdad? Que tenemos que estar apegados al bloque de legalidad. De acuerdo. Continuamos con la pregunta número 7. ¿Cómo fomentar en las direcciones regionales una visión más contextualizada y flexible de la gestión educativa, que respete los principios de la ley de la administración pública y reconozca que cada institución posee realidades dinámicas y competencias distintas, evitando la imposición de exigencias o requisitos que no corresponden al nivel o a la categoría del centro educativo y permitiendo, que las personas directoras ejerzan plenamente sus funciones sin invertir tiempo en justificar lo evidente o asumir tareas ajenas al marco institucional aplicable. Adelante, doña Tatiana. Bueno, aquí lo que podríamos, ¿verdad? Desde el puesto de trabajo, ¿verdad? Del director, em, hacerle ver al director regional, ¿verdad? O al jefe de la dirección regional que implementa estas medidas que dentro de la realidad de nuestro centro educativo, eso o no es aplicable o nos va a demandar más tiempo eh, que el beneficio que nos va a traer, ¿verdad? Ahí yo creo que sería como esa parte del ambiente de control, ¿verdad? De las líneas de comunicación, de la apertura que se pueda tener desde el titular subordinado para recibir esas sugerencias para hacer las mejoras del sistema de control interno. Para esto también hay, como les dije, la autoevaluación de control interno, ¿verdad? El sistema no está escrito en piedra, no es algo que se implementó y de aquí no se puede mover ni para acá ni para acá, no, sino que es algo dinámico, tiene que ir evolucionando. Entonces sí me parece que debería de haber una conversación, ¿verdad? Una comunicación con el superior jerárquico y exponerle esos puntos de vista, ¿verdad? Y justificando, ¿verdad? De que mi centro educativo, de eso no es aplicable o tal vez esto me está demandando demasiado tiempo. Busquemos, ¿verdad? Como un punto ahí
donde podamos tanto cumplir ustedes como cumplir nosotros, ¿verdad? Entonces, sí es importante que no, esa comunicación que podamos tener con nuestro superior y hacerle ver, digamos, esos puntos de que no sean tan inflexibles, ¿verdad? Que sea un poco más de un beneficio de ambas partes. Pero sí es importante la comunicación fluida. De acuerdo, muchas gracias, Tatiana. Dice por acá, si ya no se utiliza o se hace el expediente, ¿cómo se llevará el orden de lo que hay que hacer o cómo se debe tenerlo del control interno? Adelante, por favor, Tatiana. Gracias. Sí, como les dije, el expediente ya no se lleva, pero todo tiene que estar resguardado en el archivo de gestión. ¿Ok? Si yo tengo un control, qué sé yo, recibí un oficio, bueno, entonces ese oficio lo imprimo, ¿verdad? Y lo guardo en la carpeta a donde van los oficios. Una incapacidad, el control si llevan control de asistencia, los controles de asistencia de los chicos, de los funcionarios y demás, todo eso, esa documentación tiene que ir en la carpetita como indica los lineamientos del archivo de gestión. La matriz de riesgos va archivada a donde indica a donde ustedes tienen en su el espacio que tienen en su archivo de gestión. Todo tiene que quedar archivado, ¿verdad? Dentro de su archivo de gestión, ya sea físico o digital, como lo tengan. Y por eso así garantizamos que sí se está implementando el control interno, porque de ahí es que yo puedo decir, sí, yo elaboro la matriz de riesgos. Sí, para ver la matriz de riesgos. No, no la tengo. O, no, yo no la guardé o yo no la hice. No porque esa matriz tenía que ir en el expediente de control interno, en aquel momento se elaboró y se incluyó ahí. No, la matriz se elabora todos los años, entonces la vamos a poner en nuestro archivo de gestión como respaldo de que yo elaboré la matriz de riesgos del 2025. A partir de este año que se elabora con el instrumento PAT, eso queda ahí en la carpetita compartida, en la carpeta que tengamos destinada en el centro educativo para incluirla. Toda la gestión, toda la documentación producto de la gestión diaria tiene que quedar ahí. Si hago reuniones de personal y levanto un acta, esa acta tiene que quedar en el libro de actas como lo llevan. Si llevan el libro de actas o si algunos tienen hojas foliadas y ahí hay que imprimir el acta. Ese es el respaldo de que ustedes están implementando control interno. De acuerdo, muchísimas gracias, Tatiana. Bueno, hasta aquí el espacio de preguntas, consultas y comentarios. Le damos el pase a nuestra compañera moderadora, Fabiola Díaz. Agradecemos por las consultas y comentarios realizados a la experta expositora. Agradecemos a los funcionarios del título 1 y 2 que se conectaron al webinario. De igual manera, agradecemos al Instituto de Desarrollo Profesional por el apoyo para realizar esta actividad. Les recordamos llenar la asistencia del evento, la cual se encuentra en el chat, y recordarles que este webinario está siendo grabado y se subirá al canal de YouTube del IDP. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día.